Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es muy especial para mí estar de nuevo predicando en este púlpito. Pienso que estamos en un tiempo en que la palabra de Dios escasea y puede que haya muchas iglesias, pero hay poca palabra de Dios. Así que pidámosle siempre al Señor que su palabra permanezca con nosotros, que Él constantemente nos hable por medio de este bendito libro. En el estudio que llevamos sobre el fruto del Espíritu, hemos hablado de las 4 primeras características de ese fruto, que son amor, gozo, paz, longanimidad. La que continúa entonces es benignidad. Hoy hablaré sobre esta otra característica que es la benignidad. Todo esto, hermanos, en el contexto de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas o a la iglesia de Galacia. Lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia era que se había introducido a la comunidad una falsa enseñanza, una falsa doctrina, y era la enseñanza de la circuncisión, o de que era una obligación para los creyentes que se circuncidaran y que guardaran la ley de Moisés. A esta falsa enseñanza, el apóstol Pablo le denomina judaizar. Judaizar. Miremos Gálatas 2:14. Gálatas 2:14. Mas como yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué constriñes los gentiles a judaizar? Entonces, esta falsa enseñanza, Pablo la llama judaizar. Judaizar tiene que ver entonces con añadir mandamientos del judaísmo y de la ley de Moisés a la doctrina de la gracia. En este caso específico de la iglesia de Galacia, obligar a los hermanos a que se circuncidaran. Mire Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 3. Gálatas 5, del 1 al 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer o a guardar toda la ley. Toda la ley. Note que el apóstol Pablo habla con contundencia, con propiedad. El verso 3 dice: otra vez vuelvo a protestar. O sea que lo dice de una manera convincente, es una protesta. No les está rogando, les está protestando. Se lo dice además a todo hombre que lo escuche, no importa si es rico, si es pobre, si es joven, si es viejo, dice, lo digo, le protesto a todo hombre, todo el que lea. Y habla en términos absolutos. Si se circuncidan, entonces guarden toda la ley. Si se circuncidan, Cristo no les aprovechó para nada. Cristo no les aprovechó en nada. Lo que parece explicar Pablo es que no se puede mezclar la gracia de Dios con la ley. O no se puede decir que hay que guardar la ley y además decir que están en la gracia de Dios. O está en la gracia o está en la ley, pero no en las dos. O está en la gracia o está en la ley. No hay un punto intermedio en eso. Y lo que yo veo, hermanos, es que Pablo habla con contundencia, con fortaleza, con convicción. No parece una persona muy amable para hablar, ni siquiera cuando se dirige a los hermanos de la iglesia. Mire capítulo 3, verso 3 de Gálatas. O versos del 1 al 3. Capítulo 3, versos del 1 al 3. O Gálatas inceso. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad?
vosotros delante de cuyos ojos Jesucristo fue ya claramente representado, crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Mira el 3. Tan insensatos sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tan insensatos sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Después sigue diciendo, tantas cosas habéis padecido en vano, si empero en vano. También mire Gálatas capítulo 4, verso 8. Empero entonces, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los flacos y necesitados rudimentos a los cuales queréis volver a servir? Guardáis días y meses, tiempos y años. Miedo tengo de vosotros de que yo haya trabajado en vano en vosotros, que yo no haya trabajado en vano. O sea que tengo miedo de que el trabajo fue en vano. Tengo miedo de que el trabajo fue trabajo perdido. Están todavía guardando meses, años, tiempos y días. Entonces no les aprovechó Cristo, que siguen guardando esas cosas. Es como si Cristo no les hubiera aprovechado. Y una cosa que me parece interesante de esta parte, es que Él les dice como que ellos no hubieran conocido a Dios. Porque le dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios. Como que dice, bueno, no es que ustedes lo conozcan mucho, pero por lo menos Dios los conoce a ustedes. Es fuerte la forma de decirlo. O más bien siendo conocidos de Dios. Ustedes parece que ni le han conocido muy bien, pero Dios en su misericordia sí les conoce. De nuevo pienso que Pablo habla bruscamente con los hermanos de Galacia. Sin embargo, a pesar de eso, el mismo Pablo escribe que uno de los frutos del Espíritu Santo es la benignidad. La palabra griega para benignidad es Krestos, que indica que una persona benigna es una persona amable, es una persona placentera, que da placer hablar con ella, es una persona que se presta para el diálogo. Sería todo lo contrario a una persona agria o amargada en el trato con los demás. Una muestra de esta palabra benignidad, que sería también amabilidad, está en Lucas capítulo 6, verso 35. Lucas capítulo 6, verso 35. Le damos la gloria a Dios, hermanos, amén. Le damos la gloria a Dios. Lucas 6, 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno aún para con los ingratos y los malos. Él es benigno aún, y podríamos decir es amable aún, es afable aún, Él es cortés aún con los ingratos y los malvados. Amén. Ahí está la palabra benignidad, también en el sentido de amabilidad. Y ese es un fruto del Espíritu, ser amable, ser cortés, ser afable con las personas, ¿cierto? Cortés con las personas, tratar a la gente con cortesía, con amabilidad. Eso es fruto del Espíritu Santo. Ahora, dice ahí entonces, poniéndolo en otras palabras, que Dios es amable aún con los ingratos. Y un ingrato es un desagradecido. Y les confieso, hermanos, que para mí es difícil. Yo la verdad no soy muy amable con los ingratos o con los desagradecidos. Digamos que yo soy amable con mi familia, soy amable con mis amigos, pienso que puedo ser amable con los que veo esporádicamente, no digamos que compañeros de trabajo y gente con la que de pronto el médico, ¿cierto? Si van donde el médico, soy amable con los que veo de vez en cuando, esporádicamente.
Soy amable incluso, creería yo, que con los desconocidos, con la gente que uno apenas conoce la primera vez. También podría yo decir que soy amable. Pero hermanos, amable con los ingratos. Ser amable, afable, cortés con los desagradecidos. Ahí el Señor me la pone difícil. Pero así es. Eso es lo que dice la Biblia y yo tengo que aceptar lo que dice la Biblia. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Él es amable aún con los ingratos. Amén. Y así es. Y es lo que debemos de hacer. Él es benigno con los ingratos. Una característica del fruto del Espíritu Santo es entonces la benignidad, la amabilidad, la afabilidad. Incluso estuve mirando en algunos diccionarios antiguos la palabra benigno. Y esa palabra concuerda con este concepto que les estoy dando griego. En un diccionario de 1825, el diccionario Núñez Taborda dice, benigno es afable, agradable. Y el diccionario Victory de 1609 dice, es una persona dulce, afable, grata y cortés, benigna. Así que la benignidad tiene que ver con la cortesía, con los buenos tratos, con las buenas maneras. Una característica del fruto del Espíritu Santo es ese, la amabilidad. Diría uno entonces que Pablo no parece muy amable ni muy cortés con los Gálatas. Les dice insensatos y les dice carnales. Entonces me pregunto, un fruto del Espíritu es la benignidad, pero el apóstol no suena muy amable con ellos, ¿cierto? No suena como muy benigno con ellos, con los que les está hablando. Sin embargo, encontré, leyendo toda la carta, otra forma de hablar de Pablo a la misma gente. Mire el capítulo 4 de Gálatas. Gálatas 4, verso 19. Gálatas 4, 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Querría estar presente con vosotros ahora y mudar mi voz, porque estoy perplejo acerca de vosotros. Mire que en esta ocasión les dice hijitos. Amén. Les dice que está muy afectado por lo que está pasando con ellos. Está en dolores de parto. Yo creo que en dolores de parto es que está afectado, ¿cierto? Está con una situación difícil. Estoy en dolores de parto otra vez por ustedes. Quisiera estar presente con ustedes y mudar mi voz. Es decir, que noten que tengo mi voz quebrada escribiéndoles esta carta. Quisiera que notaran que estoy casi que llorando escribiéndoles esta carta. Ahí entonces ya deja de ser tan fuerte y se vuelve más amable, más humano, más cercano a aquellos por los que trabajó tanto tiempo y a los que les predicó tanto tiempo, a los que les enseñaba tanto tiempo y que ahora estaban permitiendo que entrara la circuncisión, la ley y el judaísmo otra vez en la iglesia, los judaizantes. Estaba permitiendo que los judaizantes llegaran e implantaran esa doctrina. Así es, mis hermanos, que uno podría decir, Pablo es benigno con los desagradecidos, también. Incluso en el capítulo 6 les dice espirituales, les dice que son espirituales. Mire capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si algún hombre fuere sorprendido en alguna culpa, vosotros los espirituales, restauradle al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo porque tú no seas también tentado. Les dice espirituales, sabiendo que en 3:3 les había dicho que estaban perfeccionando por la carne. O sea, él está tratando de volverlos a encaminar, volverlos a entrar al camino otra vez. No se pueden perfeccionar por la carne porque empezaron por el espíritu. Ustedes son espirituales, tienen que seguir en el espíritu. Son mis hijos, hijitos, los quiero mucho. Vea, estoy teniendo dolores de parto otra vez por ustedes. ¿Cómo está pasando eso en la iglesia? Y eso que él no estaba con ellos. Esto es un asunto que él está por fuera. Él podía estar por fuera y decir, bueno, allá ellos de malas, que verá cómo se defienden. Nada, él está en otra parte. Él está en otro lugar. Y aún en ese otro lugar él está con estos sentimientos tan fuertes. Entonces,
notamos que aunque el apóstol le habla de esa manera a los Gálatas, a los de la iglesia, a los falsos profetas, sí les habla con fuerza, sí les habla con toda fortaleza. El apóstol de los gentiles habla con fortaleza, pero no pierde su trato amoroso con los creyentes, con los Gálatas. Él era afable, benigno, buscaba lo de ellos y no lo suyo propio. Lo que podemos notar es un Pablo firme, amable con los Gálatas, sus hijos en la fe, y espera que pasen ese momento difícil para que Cristo se siga formando en ellos. Así que era un hombre amable, pero firme. Amable, pero firme. No así con los que querían imponer la falsa doctrina. Con estos se para de frente y no cambia nada. No negocia el evangelio, no negocia la gracia. No cede ni un momento y está dispuesto a enfrentar a quien sea por la verdad del evangelio. Mira el capítulo 2, verso 5. De Gálatas. A los cuales ni aún por una hora cedimos en sujeción. Oiga, ni aún por una hora. No les di ni media. Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Es decir, se están hablando cosas demasiado grandes, demasiado altas, como para claudicar esa verdad. El judaizante, el que quiere añadir obras a la gracia de Dios, el falso celo, el alborotador, el que quiere cambiar la verdad del evangelio, haciendo una nueva doctrina e inquietando a los hermanos, es tratado con toda la contundencia por el apóstol Pablo. Siempre amable, pero nunca vacilante. Y entonces aquí, hermanos, un dicho que yo pienso debería de caracterizarnos. Siempre amables, pero siempre firmes. Nunca amargados, siempre con palabras sazonadas con sal, pero nunca débiles, sin odios, pero sin claudicar a la verdad. La firmeza no quita la benignidad, o como un dicho popular, que me parece que es sabio, la sabiduría popular es muy sabia también, dice, lo cortés no quita lo valiente. Amables, pero firmes. Lo amable no puede quitarnos la firmeza. Y considero, mis hermanos y mis hermanas, que esa idea está en la propia naturaleza de Dios. Dios tiene el punto medio entre su carácter y su afabilidad. Perder el carácter por ser amorosos destruye lo construido. Nos vuelve unos lentos para orar. Perder la amabilidad por imponer el carácter nos convierte en hostigadores o personas hostigantes, las que nadie quiere hablar. Seres amargados que no ven más allá de sus narices. Dios, por el contrario, mis hermanos, nos trata con amor, con dulzura, con afabilidad, con benignidad, pero firmemente, en firmeza. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, Dios lo deja a su suerte. Y eso es muy fuerte y muy contundente. Mire Deuteronomio 32. Le damos la gloria a aquel que todo lo sabe. Deuteronomio 32, verso 9. Porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob es el cordel de su heredad. Hallóle en tierra de desierto y en un desierto horrible y yermo, y trájole al derredor, instruyóle, guardóle como a la niña de su ojo. Mira el 11. Como el águila despierta su nido, vuela sobre sus pollos, extiende sus alas, le toma, llévale sobre sus espaldas. Jehová solo le guió y no hubo con él Dios ajeno. Hízole subir sobre las alturas de la tierra. Hermanos, ¿qué más quiero yo? ¿Qué más quiero yo? ¿Qué más desea mi alma? Que Dios me lleve sobre sus espaldas. Amén. ¿Qué más puede pedirle uno a Dios? ¿Qué más puede pedirle uno a la vida? Que Dios lo lleve a uno sobre sus espaldas. Que uno esté bajo el abrazo de Dios. Que uno esté bajo el cuidado de Dios. ¿Qué más quiere usted en la vida que estar guiado
en las alas del águila. Yo creo que nada más. Pues si quiere algo más, no sé qué más quiere. Yo creo que nada más. Dios, hermano, nos lleva, dice ahí, lleva a su pueblo sobre sus espaldas. En estos días hablaba de que el abrazo es la debilidad. ¿Qué más quiero yo que caer en esa debilidad? En los brazos de aquel que me sostiene. ¿Qué más quiero yo que caer en la total debilidad en los brazos de mi amante Salvador? ¿Qué más quiero yo que llegar al extremo de mi debilidad y que Él me abrace, quien me ama, y caer en los brazos eternos? Amén. Pero cuando yo digo, no quiero esos brazos, no quiero el abrazo de Dios, no quiero que me lleven alas de águila, la Biblia lo que dice es que simplemente Dios lo deja de hacer. Lo deja de hacer. Y lo entrega uno a su suerte. Miren ahí en el versículo 17. Sacrificaron a los diablos, no a Dios. A los dioses que no conocieron, nuevos, venidos de cerca, que vuestros padres no los temieron. Del fuerte que te crió, te has olvidado. Te has olvidado del Dios tu creador. Lo vio Jehová y encendióse con ira de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. ¿Qué más quiero yo que estar en alas de águila? ¿Qué más quiero yo que el abrazo de Dios? Pero si digo, no, no lo quiero, pues Él esconde el rostro. Él voltea el rostro. Mira para otro lado y dice, esperaré a ver qué es su postrimería. ¿Qué pasará con ellos al final? Esperaré para ver qué va a pasar al final con este pueblo que ya no quiere mi abrazo, que ya no quiere seguir. Incluso ese mismo Dios amable, afable, benigno, lleva a sus escogidos al lugar de la sombra de la muerte. Salmo 44, 19 dice, nos quebrantaste en el lugar de los dragones y nos cubriste con sombra de muerte. Dios esconde el rostro de sus hijos. Deja a su creación a la deriva en el valle de las oscuridades. Por supuesto, mis hermanos, eso no son experiencias de un cariño sintiente, sino de un cariño pensante. La maldición sobre la tierra se hizo por amor al hombre. Es voluntad de Dios, como le estudiamos los miércoles, aunque es aflicción de espíritu, que nos esforcemos a investigar. Dios ayuda cuando no ayuda. Dios ayuda no ayudando. Porque ahí quiere que confiemos. Amén. Tremendo ese Dios que tenemos. Amén. Tremendo ese Dios que tenemos. Esa sabiduría tan grande, tan inmensa, tan poderosa, que ayuda cuando no nos está ayudando. Amén. Que fortalece cuando no lo sentimos. Que sostiene cuando no sentimos humanos sosteniéndonos. Amén. Que aun cuando nos da la espalda es por nuestro bien. Por eso es que Él ha sido tan grande y tan amoroso con nosotros. Su benignidad nos lleva al arrepentimiento. Y así lo dice Romanos 2, 3, 4. Y piensas esto, hombre, que juzga. Vamos a leer Romanos 2. Romanos 2, 3 y 4. Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, haciendo las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios, podríamos decir que la amabilidad de Dios, ignorando que la amabilidad de Dios te está guiando al arrepentimiento. No hace sino juzgar y juzgar y juzgar y juzgar. Y hasta juzga lo de Dios, ignorando que en su amabilidad lo que Dios está haciendo es llevarlo a que se arrepienta. Lo que Dios está haciendo es llevarlo a que entienda lo que está viviendo, lo que está pasando. En nuestro ser juzgante, altivo, orgulloso, ignoramos la benignidad de Dios y juzgamos y atesoramos ira. A lo mejor no para el día de la ira, porque ya los salvados, digamos, estamos libres del día de la ira, pero para el juicio que Dios nos está haciendo aquí mismo, porque Dios aquí mismo en la tierra, a los que ya somos creyentes, nos está purificando, nos está probando.
Aquí Dios está trabajando con nosotros, haciéndonos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Así que si vivimos en el orgullo y en la vanidad y en la altivez y estamos juzgando todo y a todos, pues es como si estuviéramos acumulando ira y el juicio es más fuerte. Pero hermanos, aquí se habla de personas que viven juzgando y que se gozan en juzgar, pero que en su juicio se acusan ellos también, que en su juicio también ellos sacan sus trapos al sol. Entre tanto, dice la Biblia, el justo sigue siendo una persona benigna, amable, afable, confiado como un leoncillo. Proverbios 28, 1. ¿Cómo dice Proverbios 28, 1? Proverbios 28, 1, a ver si no estoy mal. Proverbios 28, 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo esté persiguiendo. El justo confiado como un leoncillo. Amén. El justo está confiado. El otro, el impío, huye. Nadie lo está persiguiendo y sale corriendo. Pero el que empieza a entender la benignidad de Dios, la bondad de Dios, sabe que todo eso lo guía al arrepentimiento. Asimismo nosotros, mis hermanos y mis hermanas, seamos benignos, seamos amables, corteses, afables. Si alguien es ingrato, sigamos siendo amables con esa persona. Si alguien habla mal de nosotros, bendigamos al que habla mal de nosotros. Amén. Pero siempre firmes en nuestras convicciones, fuertes en nuestra fe, creyendo que hay uno que tiene todo el juicio sobre todo lo que está pasando. Si algo me da miedo, está escrito en la tragedia de Macbeth de Shakespeare, si algo me da miedo es que seas una persona tan amable. Si a algo le temo es que eres una persona llena de bondad. Si algo me inquieta es pensar que no te inquietas por nada, que en tu bondad y en tu cortesía se esconde un carácter tan fuerte. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu no es solo benignidad, también es templanza, también es dominio propio. Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro, te damos la gloria a ti, Señor.